Había algo extraño en ese flash. No era el primero de esa tarde. Llevaban más de una hora frente a las cámaras del diario Esto, posando para una de esas fotografías que los editores llamaban el orgullo deportivo de México. Dos apellidos iguales, dos disciplinas distintas, una ciudad que los necesitaba a ambos para seguir creyendo en algo. El fotógrafo los había acomodado 3 veces. Primero separados, luego juntos, luego con los brazos cruzados como si fueran socios de negocios. En ninguna de esas poses hubo una sola palabra real entre ellos. Salvador Sánchez llegó puntual. Venía del gimnasio, con ese caminar que tienen los boxeadores cuando aún traen el peso del entrenamiento en las piernas, como si el cuerpo siguiera peleando aunque los guantes ya cuelguen en el clavo. Traía una chamarra de mezclilla y una mirada que el fotógrafo describió después como la mirada de alguien que ya ganó, aunque todavía no lo sepa. Hugo Sánchez llegó 10 minutos tarde. No porque no quisiera estar ahí. Llegó tarde porque así llegaba a todos lados en ese tiempo, con la certeza de que la espera valía la pena. Era el goleador máximo de la liga. Eso le daba ciertos privilegios informales que nadie le había otorgado pero que nadie tampoco le quitaba. Entró al vestíbulo del hotel con una sonrisa que llenaba el espacio antes de que él mismo terminara de cruzar la puerta. Se dieron la mano. Mucho gusto, dijo Salvador. El gusto es mío, dijo Hugo. Y ahí terminó la conversación durante los siguientes 40 minutos. El flash volvió a dispararse. 1, 2, 3. El fotógrafo pidió que se vieran a los ojos para la última toma. Ambos obedecieron. Y en ese instante, en ese microsegundo de luz artificial y película fotográfica, algo pasó entre ellos. Una especie de reconocimiento incómodo, como verse en un espejo que no te devuelve tu propio reflejo, sino el de alguien que eligió un camino diferente al tuyo y, sin embargo, llegó al mismo lugar. El fotógrafo bajó la cámara satisfecho. Perfectas, dijo. Ya pueden descansar. Fue el editor de deportes, un hombre de bigote tupido y saco de cuadros, quien hizo la sugerencia que cambiaría todo. ¿Por qué no suben al cuarto a platicar un rato? El hotel les tiene reservada la habitación 228. Podemos hacer una entrevista doble para la edición del domingo. Hugo y Salvador se miraron. No dijeron que sí de inmediato. Tampoco dijeron que no. Esa pausa de 3 segundos fue, quizás, la decisión más honesta que ambos tomaron en toda la tarde. Finalmente, Salvador recogió su chamarra del respaldo de la silla y dijo: Vamos. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete. Lo que está a punto de ocurrir en esa habitación es una de las conversaciones más honestas que 2 campeones pudieron haberse tenido. No te vayas. La habitación 228 olía a tabaco viejo y a ese desinfectante aguado que tenían todos los hoteles de ciudad en aquella época. 2 camas individuales, una mesa de noche compartida, una ventana que daba a un callejón donde una radio lejana tocaba algo de cumbia. Nada especial. Nada que invitara a la grandeza. Y sin embargo, cuando los dos entraron y el editor cerró la puerta detrás de ellos, con la promesa de volver en 20 minutos con una libreta y una grabadora, la habitación se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el único lugar en el mundo donde Salvador Sánchez y Hugo Sánchez no eran campeones. Eran solo 2 hombres con el mismo apellido y 21 años encima. Hugo se sentó en la orilla de la primera cama. Puso los codos sobre las rodillas y miró el suelo unos segundos. Luego levantó la vista hacia la ventana. Salvador se quedó parado junto a la puerta un momento, como si todavía evaluara si quedarse o no. Después caminó hasta la silla que estaba frente a la pequeña mesa y se sentó al revés, con los brazos cruzados sobre el respaldo. Ninguno habló. El silencio entre 2 personas que no se conocen puede ser incómodo. Pero el silencio entre 2 personas que se reconocen, que se ven y saben que hay algo en el otro que les toca una fibra que prefieren no tocar, ese silencio tiene una textura diferente. Pesa. Vibra. Dice cosas que la boca no se atreve a decir. Fue Hugo quien lo rompió, pero no de la manera que uno esperaría. No dijo cuántas peleas tienes ganadas, ni cuántos goles llevas esta temporada. Dijo algo mucho más simple, mucho más peligroso.
¿Tú sientes que ya llegaste? Salvador no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, la radio seguía tocando. La cumbia se había convertido en un bolero. ¿Llegar a dónde?, preguntó al fin. ¿A dónde querías llegar cuando empezaste? Salvador se quedó callado otros 3 segundos. Luego soltó algo que no era exactamente una risa, pero tampoco era una queja. Era ese sonido que hace la gente cuando una pregunta les llega justo al hueso. No, dijo. Tú sí. Hugo lo miró con una expresión que Salvador no supo descifrar en ese momento. No era orgullo. No era modestia. Era algo más parecido a la sorpresa de quien recibe un golpe donde no lo esperaba. Yo tampoco, dijo Hugo en voz baja. Aunque todo el mundo piensa que sí. Y ahí, en esa frase de 11 palabras. La habitación 228 dejó de ser un cuarto de hotel barato y se convirtió en el confesionario más extraño que 2 deportistas mexicanos hubieran compartido en 1979. Hay una versión de Salvador Sánchez que México conocía en 1979. Era la versión del muchacho de Santiago Tianguistenco que había llegado a la capital con los puños y sin nada más. La versión de los titulares que hablaban de promesa y futuro campeón y el orgullo del Estado de México. Era una versión verdadera, sin duda. Pero como todas las versiones verdaderas, era incompleta. Lo que las entrevistas no contaban era lo que pasaba los martes por la noche, cuando el gimnasio cerraba y Salvador se quedaba solo con su sombra en el espejo. Esos momentos en que veía los periódicos deportivos y leía los nombres que todos pronunciaban con devoción y se preguntaba, en silencio, si algún día su nombre sonaría así. No con respeto. Con amor. Con esa especie de pertenencia que tiene la gente cuando habla de alguien que consideran suyo. Hugo Sánchez tenía eso. Desde que debutó en el Estadio Olímpico Universitario, el público de Pumas lo adoptó con una intensidad que pocos futbolistas logran despertar. Lo aplaudían cuando fallaba. Lo coreaban cuando calentaba. Lo esperaban afuera del estadio no para pedirle autógrafos, sino simplemente para verlo pasar, como si su sola presencia fuera suficiente para confirmar que algo bueno existía en el mundo. Salvador lo sabía. Lo había visto. Había ido una tarde al estadio, solo, sin decírselo a nadie, y se había sentado en la tribuna popular para ver a los Pumas jugar. No porque le gustara especialmente el fútbol. Fue porque quería entender que se sentía estar en el lugar de Hugo Sánchez. En el cuarto piso del estadio, entre la multitud que coreaba ese nombre como si fuera una oración, Salvador entendió que había algo en la relación entre Hugo y su público que el boxeo, por su naturaleza íntima y violenta, nunca le podría dar. El boxeo se practica en silencio tenso. El estadio grita desde antes de que empiece el partido. Ahora, sentado al revés en esa silla de hotel, frente al hombre cuyo nombre había escuchado cantar a 10.000 personas, Salvador Sánchez sintió por primera vez que podía decir eso en voz alta. Que podía confesar esa pequeña derrota privada sin que el mundo se derrumbara. ¿Sabes lo que más me llama la atención de lo tuyo?, dijo Salvador, mirando la pared. Hugo esperó. Que ellos te quieren antes de que ganes. A mí me respetan después de que gano. Pero querer, eso es distinto. Hugo no respondió enseguida. Miró sus propias manos. Manos que habían metido goles, que habían levantado trofeos, que la prensa fotografiaba con luces especiales como si fueran objetos de arte. El querer también cansa, dijo al fin. Cuando te quieren así, ya no puedes fallar. Hay cosas que un hombre no dice ni en el diván de un médico. Cosas que guarda tan adentro que a veces olvida que están ahí hasta que alguien, sin querer, abre la puerta equivocada y la luz entra de golpe. Hugo Sánchez abrió esa puerta esa tarde en la habitación 228. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansado. Y cuando uno está cansado de verdad, las defensas se vuelven porosas. Llevaba 2 temporadas siendo el goleador más celebrado de la Liga Mexicana. 2 temporadas en que su nombre aparecía en primera plana no solo en la sección de deportes sino a veces en la de espectáculos. Porque la línea entre el ídolo deportivo y el ídolo popular se había borrado en su caso de una manera que él mismo no había pedido.
Entrevistas, apariciones, fotografías, compromisos sociales. Todo eso llegó junto con los goles, como si fuera parte del mismo paquete, y nadie le había preguntado si quería ese paquete completo o solo la parte que él había entrenado durante años. Hay noches, dijo Hugo, sin levantar la vista del piso, en que quisiera que nadie supiera cómo me llamo. Salvador lo miró. Era la primera vez en toda la tarde que lo miraba de verdad, sin la mediación del flash de una cámara ni la presencia de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando todos saben cómo te llamas, ya no eres tú. Eres el nombre. Y el nombre tiene que comportarse de cierta manera. Tiene que ganar. Tiene que sonreír. Tiene que estar bien aunque no esté bien. Salvador asintió despacio. Conocía esa trampa. La había sentido de otra forma, con otra intensidad, pero la conocía. En el boxeo es diferente, dijo. Cuando subes al ring, el nombre no importa. Solo importa lo que haces con las manos. Si ganas, el nombre crece. Si pierdes, el nombre desaparece. No hay término medio. ¿Y eso no te da miedo?, preguntó Hugo. Salvador pensó la respuesta durante un momento largo. Todo el tiempo, admitió. Pero el miedo en el boxeo tiene una salida. Cuando estás asustado, pegas más fuerte. El miedo se convierte en gasolina. En el mundo tuyo, ¿a dónde va el miedo cuando no puedes meterlo en los puños? Hugo no tenía respuesta para eso. Y esa ausencia de respuesta fue, paradójicamente, la respuesta más honesta que pudo dar. Afuera, en el callejón, la radio había cambiado otra vez. Ahora era silencio. La envidia es una de esas emociones que nadie confiesa en primera persona. Siempre se habla de ella en tercera, la gente envidiosa, los que no pueden ver el éxito ajeno, los que prefieren que tú caigas a esforzarse por subir. Nadie dice yo siento envidia. Porque reconocerlo implica aceptar que hay algo en otro que tú deseas y no tienes, y eso es una forma de vulnerabilidad que la mayoría de los seres humanos prefieren enterrar antes que exhibir. Salvador Sánchez y Hugo Sánchez llevaban 20 minutos en la habitación 228 caminando alrededor de esa palabra sin pronunciarla. La rodeaban con frases como lo que me llama la atención de lo tuyo o hay algo en tu mundo que yo no tengo. Pero la palabra en sí, la de 6 letras, la que pica al pronunciarse, seguía flotando en el aire del cuarto sin que ninguno se atreviera a atraparla. Fue Salvador quien lo hizo primero. Y lo hizo de la única manera en que un hombre como él podía hacerlo, de frente, sin anestesia, como un jab directo al centro. Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie. Hugo levantó la vista. Te tengo envidia. El silencio que siguió duró exactamente lo que dura un round completo. Hugo no se movió. No parpadeó de más. Solo dejó que esas 4 palabras ocuparan el espacio que merecían. A mí, dijo al fin, con una voz que no sabía si era incredulidad o alivio. A ti. A lo que tú tienes con la gente. A cómo te miran. A cómo gritan tu nombre sin que tú hayas hecho nada todavía. Yo tengo que ganar primero. Tengo que sangrar primero. Tengo que demostrar primero. Y aún así, cuando gano, el aplauso dura lo que dura el último round. Tuyo dura toda la semana. Hugo escuchó cada palabra con una atención que no era la del hombre acostumbrado a recibir elogios. Era la atención del hombre que recibe, por primera vez, algo que no esperaba. Yo te tengo envidia a ti, dijo entonces, con la misma calma con que uno confiesa algo que ha guardado demasiado tiempo. Salvador frunció el ceño, genuinamente sorprendido. ¿Por qué? Porque en el boxeo solo dependes de ti. Cuando ganas, ganaste tú. Cuando pierdes, perdiste tú. Nadie más metió la mano. Nadie más falló el pase. Nadie más llegó tarde al quite. En el fútbol puedes hacer todo bien y perder porque alguien más hizo todo mal. Tu éxito es tuyo entero. El mío siempre es compartido, y cuando sale mal, también se comparte la culpa aunque la culpa no sea tuya. Salvador absorbió eso despacio. Lo masticó. Lo midió contra su propia experiencia. Nunca lo había pensado así, dijo.
Nadie lo piensa así desde afuera, respondió Hugo. Desde afuera el fútbol parece más fácil porque hay 11 y no uno. Pero 11 también significa que nunca nada es completamente tuyo. En ese momento, algo cambió en la habitación. No fue un gesto dramático. No hubo abrazo ni declaración solemne. Fue algo más sutil, los hombros de ambos bajaron 1 centímetro. Como si el peso que cargaban desde que cruzaron esa puerta hubiera encontrado, por fin, un lugar donde apoyarse. Toda cumbre tiene su propio camino. Y los caminos hacia la cima nunca se parecen tanto como se ven desde abajo. Salvador Sánchez empezó a pelear de manera profesional cuando México todavía no sabía bien cómo pronunciar su nombre. Venía de un pueblo pequeño, de una familia que no tenía nada que perder porque tampoco tenía mucho que proteger. El boxeo no fue para él una elección romántica. Fue una salida. Una ventana en una habitación que se estaba quedando sin aire. Subir al ring por primera vez no fue valentía. Fue necesidad. Pero la necesidad, cuando se entrena todos los días durante años, se convierte en algo diferente. Se convierte en vocación. Y la vocación, cuando gana, se convierte en identidad. Para 1979, Salvador ya no peleaba por necesidad. Peleaba porque el ring era el único lugar del mundo donde las reglas eran completamente claras. 3 minutos. Un oponente. Tus puños y los suyos. Sin intermediarios. Sin opiniones. Sin directores técnicos ni juntas directivas ni periodistas que te piden explicaciones entre semana. Solo tú y el otro hombre y la pregunta más honesta que el ser humano puede hacerse frente a otro ser humano, ¿quién quiere más esto? Hugo Sánchez, en cambio, llegó al fútbol con todo lo contrario. Llegó con nombre, con estructura, con un sistema que lo recibió y lo procesó y lo convirtió en producto antes de que él mismo entendiera lo que estaba pasando. Debutó con Pumas en el marco de una institución universitaria con historia, con afición formada, con una identidad colectiva que lo absorbió y lo hizo suyo antes de que él pudiera reclamar propiedad sobre sí mismo. Eso tenía sus ventajas. Tenía una red. Tenía compañeros. Tenía un ecosistema que funcionaba con o sin él. Pero también tenía sus trampas. Lo más difícil de mi carrera hasta ahora, dijo Hugo, mirando la ventana, no fue ningún partido. Fue aprender a querer lo que tenía sin querer lo que no tenía. Salvador lo escuchó con los brazos todavía cruzados sobre el respaldo de la silla, pero el cuerpo ya no estaba tenso. Había algo en la postura de ambos que se había aflojado en los últimos minutos, como ropa que se moja y después se seca y ya no queda del mismo tamaño. ¿Y lo lograste?, preguntó. Hugo tardó en responder. Algunos días sí. Otros días vengo a sesiones de fotos con un boxeador y termino confesando cosas que no le he dicho a mi entrenador. Salvador soltó una risa corta. La primera risa real de toda la tarde. Yo tampoco le digo esto a mi entrenador, admitió. Me sacaría del gimnasio a patadas. ¿Por qué? Porque los entrenadores de boxeo creen que la envidia es debilidad. Que si admites que el otro tiene algo que tú quisieras, ya perdiste la mitad del combate antes de subir. ¿Y tú qué crees? Salvador miró sus propias manos. Manos que habían roto narices, que habían aguantado golpes, que habían sangrado dentro de guantes que nadie más veía por dentro. Creo que la envidia solo es debilidad si te paraliza. Si te mueve, es combustible. Hay una mentira que el éxito cuenta muy bien. La cuenta con premios, con titulares, con fotografías en primera plana y aplausos que se escuchan desde afuera de los estadios. La mentira dice que cuando llegues arriba, todo lo que dejaste en el camino va a dejar de importar. Que el dolor de haber sacrificado, de haber elegido una cosa renunciando a otra, va a quedar tapado por el brillo de lo que conseguiste. Es una mentira muy convincente. Suficientemente convincente como para que 2 hombres de 21 años le crean durante años. En la habitación 228, sin cámaras y sin editor todavía, Salvador y Hugo empezaron a hablar de lo que el éxito no había devuelto. No como queja. No con amargura. Con esa honestidad tranquila que solo es posible cuando uno habla con alguien que entiende de lo que se habla porque lo ha vivido desde otro ángulo.
Salvador habló primero de los amigos que había perdido. No porque se hubieran peleado, sino porque el entrenamiento lo había alejado de todo lo que no fuera el ring. Las tardes que no existieron porque existió el gimnasio. Las conversaciones que nunca pasaron porque él siempre estaba demasiado cansado o demasiado concentrado o demasiado dentro de su propio mundo. El éxito había llegado, sí. Pero había llegado solo. Y cuando uno gana solo, el sabor de la victoria es completo, pero la mesa donde sentarse a celebrar está vacía. Hugo habló de la familia. De cómo sus seres más cercanos habían dejado de tratarlo con la naturalidad de antes. De cómo ciertas conversaciones cotidianas se habían vuelto extrañas, como si su presencia en los periódicos hubiera levantado un muro invisible entre él y las personas que lo conocían desde antes de que alguien lo fotografiara. El éxito le había dado reconocimiento y le había cobrado, a cambio, la comodidad de ser anónimo entre los suyos. La gente cree que lo más difícil es llegar, dijo Hugo. Lo más difícil es llegar y darte cuenta de que algunas cosas que dejaste atrás ya no te están esperando. Salvador asintió sin decir nada. Era una de esas frases que no necesitan comentario porque el comentario sobra. ¿Cambiarías algo?, preguntó después de un momento. Hugo pensó. No. Pero eso no significa que no duela. No, concordó Salvador. No significa que no duela. Afuera, en el corredor del segundo piso, se escucharon pasos. Probablemente el editor regresando con su libreta y su grabadora. Ambos lo escucharon. Ninguno se movió todavía. Era como si ambos supieran que los próximos minutos, los que vinieran antes de que la puerta se abriera y el mundo exterior volviera a entrar, eran los últimos en que podían seguir siendo simplemente dos hombres hablando en un cuarto de hotel. ¿Qué le vas a decir cuando entre?, preguntó Salvador. Hugo sonrió por primera vez desde que habían llegado al cuarto. Le voy a decir que tuvimos una conversación muy interesante. ¿Y qué más? Nada más. Algunas conversaciones no son para grabadoras. Existe un momento en la vida de ciertas personas en que se miran al espejo y lo que ven no es su propio reflejo, sino la posibilidad de lo que pudieron haber sido si hubieran elegido diferente. No es arrepentimiento. Es algo más complejo. Es la conciencia plena, sin anestesia ni consuelo, de que cada elección cierra una puerta y abre otra, y que las puertas que se cierran no siempre dejan de brillar por debajo. Salvador Sánchez, en la habitación 228, vio ese espejo en Hugo. Y Hugo Sánchez lo vio en Salvador. No era que uno quisiera ser el otro. No era tan simple ni tan romántico como eso. Era algo más matizado. Cada uno veía en el otro una versión posible de su propia historia, recorrida por un camino diferente. Y esa visión producía una mezcla de admiración y duelo que no tenía nombre preciso en ningún idioma. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa?, preguntó Hugo. Sí, dijo Salvador sin dudar. Cuando tenía 16 años quería ser mecánico. Mi tío tenía un taller. Era buen trabajo. Trabajo tranquilo. ¿Y por qué no? Porque el boxeo me eligió a mí antes de que yo pudiera elegir otra cosa. O eso me gustaba creer. Hizo una pausa. Ahora creo que yo lo elegí a él. Que siempre lo elegí a él. Que la historia del taller era solo una salida de emergencia que nunca iba a usar. Hugo asintió despacio. Yo sí lo elegí, dijo. Desde que fui capaz de elegir algo, elegí el fútbol. Pero elegirlo así, con tanta certeza desde tan temprano, también tiene su precio. ¿Cuál? Que nunca sabrás qué tan bueno hubieras sido en otra cosa. Que toda tu identidad está en una sola canasta. Si un día el fútbol se acaba, ¿qué queda de mí? ¿El nombre en los titulares? ¿Las fotos en los archivos? Tú al menos tienes las manos. Las manos recuerdan lo que hicieron aunque el mundo se olvide. Salvador miró sus manos otra vez. Las abrió sobre el respaldo de la silla. Manos anchas, nudillos gruesos, cicatrices pequeñas que eran como anotaciones en un cuaderno íntimo. Las manos también se cansan, dijo. Y cuando se cansan, hay que seguir usando el nombre aunque las manos ya no quieran. Era una frase que ninguno de los dos había planeado. Salió sola,
como salen las verdades cuando el terreno está suficientemente blando para recibirlas. Los pasos del corredor se detuvieron. Luego continuaron y se alejaron. El editor, quizás, había decidido darles más tiempo. O quizás se había equivocado de piso. En cualquier caso, la puerta no se abrió. Y la conversación siguió. Hay conversaciones que duran 20 minutos y ocupan el espacio de años. Conversaciones que no resuelven nada y, sin embargo, acomodan algo. Como cuando sacudes una caja llena de piezas sueltas y, aunque las piezas siguen siendo las mismas, de alguna manera ya no se sienten tan caóticas. La conversación en la habitación 228 era de ese tipo. Salvador y Hugo habían pasado de la cortesía al silencio, del silencio a la confesión, de la confesión al reconocimiento mutuo, y ahora estaban en algo que ninguno sabía cómo nombrar pero que ambos podían sentir. Una especie de acuerdo tácito de que el otro era real. No la imagen. No el titular. No el nombre que la gente coreaba o pronunciaba con respeto. El hombre real, con sus dudas reales, con su cansancio real, con su envidia tan honesta que ya no dolía nombrarla. Cuando salgas de aquí, dijo Salvador, ¿qué vas a sentir? Hugo lo pensó con seriedad. Menos solo, dijo al fin. Aunque suene raro decirlo después de 20 minutos con alguien que no conocía. No suena raro. ¿Y tú? Salvador no tardó tanto en responder. Más serio. Como cuando antes de una pelea importante te das cuenta de que el rival es bueno de verdad y eso, en lugar de asustarte, te aclara todo. ¿Y yo soy el rival en esa analogía? No, dijo Salvador. Eres el espejo que me muestra desde qué ángulo estoy peleando. Hugo dejó salir una pequeña carcajada, la primera de verdad, sin protocolo, sin performance. Una risa de hombre en un cuarto de hotel, sin fotógrafos, sin grabadoras, sin nada que conservar para después. Deberías escribir, dijo. Deberías boxear, respondió Salvador. Rieron los dos. Fue un momento breve, limpio, sin costado dramático. Solo dos personas que se reconocen y encuentran en ese reconocimiento algo genuinamente gracioso. Luego el silencio volvió, pero era un silencio diferente al del principio. El primero había sido de desconocidos. Este era de personas que ya sabían algo importante el uno del otro y podían estar calladas sin que eso significara distancia. ¿Sabes qué me parece lo más curioso de todo esto?, dijo Hugo después de un momento. ¿Qué? Que los dos nos apellidamos igual. Sánchez. Y sin embargo nadie nos confunde. Como si el apellido fuera solo el punto de partida y todo lo demás lo pones tú. Salvador consideró eso. O como si el apellido no importara tanto como lo que haces con él. Exacto. Se escuchó de nuevo el ascensor al final del pasillo. Esta vez los pasos que siguieron eran definitivamente los del editor, porque venían acompañados del ruido metálico inconfundible de una grabadora que alguien lleva en la mano. Ambos lo escucharon. Ambos se miraron. Sin decirse nada, sin ningún acuerdo verbal, los dos se incorporaron al mismo tiempo. Salvador arrimó la silla a la mesa. Hugo alisó la colcha de la cama donde había estado sentado. Fueron gestos pequeños, casi inconscientes, pero tenían el significado de algo, estaban preparándose para volver a ser los que el mundo esperaba que fueran. Pero lo hacían ahora desde un lugar distinto. Con algo nuevo debajo de la piel. Llamaron a la puerta. Adelante, dijeron los dos al mismo tiempo. El editor entró con su libreta y su grabadora y una expresión de disculpa por la demora, que ninguno de los dos escuchó realmente porque ambos estaban todavía habitando los últimos ecos de lo que había pasado en ese cuarto. Le dijeron que sí, que con gusto, que podía hacer sus preguntas. Respondieron todo con la amabilidad profesional de quienes saben cómo hablar para los periódicos. Hablaron de disciplina, de sacrificio, de México, de sus sueños, de lo que representaba para ellos ser deportistas mexicanos en un momento en que el país necesitaba razones para sentir orgullo. Fueron respuestas verdaderas. Pero incompletas, como siempre son las respuestas para los periódicos. Ninguno mencionó la envidia. Ninguno mencionó el cansancio. Ninguno mencionó las puertas cerradas ni el precio de tener un nombre que ya no es solo tuyo.
No porque fueran hipócritas, sino porque hay cosas que pertenecen a ciertos espacios, y la habitación 228 era uno de esos espacios. Sacarlas de ahí hubiera sido una traición al único lugar donde pudieron existir con honestidad. Cuando la entrevista terminó, los tres bajaron juntos en el ascensor. En el vestíbulo, el fotógrafo les pidió una última toma. Una imagen informal, les dijo, algo para acompañar la nota del domingo. Los acomodó junto a la puerta principal del hotel, con la calle de fondo y la tarde de Ciudad de México cayendo sobre los tejados. Esta vez no hubo poses negociadas. No hubo indicaciones sobre cómo cruzar los brazos ni hacia dónde mirar. Salvador puso una mano en el hombro de Hugo. Hugo lo miró de lado con algo parecido a una sonrisa que no era para la cámara. El fotógrafo disparó 3 veces. Esa fotografía, la que salió en la edición del domingo del diario Esto, fue descrita por el pie de foto como 2 de los grandes deportistas mexicanos del momento, unidos por el orgullo de representar a su país. Era una descripción correcta. Pero cualquiera que los hubiera visto esa tarde en la habitación 228 sabría que había algo más en esa imagen. Algo que el pie de foto no tenía palabras para nombrar porque era demasiado específico, demasiado humano, demasiado verdadero para caber en una línea de periódico. Era el gesto de 2 hombres que se habían mirado sin armadura y habían decidido que el otro merecía respeto. No el respeto de los titulares ni el de los estadios. El otro. El más difícil. El que se da en voz baja, sin testigos, en un cuarto que huele a tabaco viejo y desinfectante aguado, cuando uno le dice al otro te tengo envidia y el otro responde yo también y ninguno de los dos se rompe por eso. Cuando el éxito también duele y uno encuentra al fin a alguien que sabe exactamente de qué dolor se trata. Afuera, Ciudad de México seguía su ritmo. Los taxis, el humo, los puestos de tortas, la radio de algún comercio tocando lo que fuera que se tocara en esa esquina. La vida ordinaria, indiferente y generosa, que sigue sin importar lo que ocurra en los cuartos de los hoteles baratos donde a veces, sin que nadie lo planee, 2 personas se dicen la verdad. Salvador Sánchez caminó hacia la izquierda. Hugo Sánchez caminó hacia la derecha. Ninguno volteó a ver al otro. Pero los 2 sabían que algo había cambiado. Y eso era suficiente. Porque el éxito más difícil no es el que se gana frente a miles. Es el que se construye en silencio, frente a uno mismo, la noche en que uno acepta que admirar también duele, y que ese dolor, lejos de disminuirte, te hace más grande.